En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el sermón, para el domingo de la Santa Trinidad, es la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 3. En este domingo nosotros nos enfocamos aún más en la Santa Trinidad, el verdadero Dios, hablando de Dios como las Escrituras nos enseñan, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, pero un Dios. Tres en uno, uno en tres. Es un misterio, pero en la Biblia Dios nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber de Él. Y nosotros vemos muy claramente que Él es un Dios de amor. Él es el Dios de amor. Dios es amor. Y vemos eso muy claramente en el fin de esta lectura, uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Estoy hablando de, en particular, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos aquí en este texto que el Padre y el Hijo, la primera y la segunda persona de la Santa Trinidad, están presentes. El Padre envió a su Hijo porque ama a su creación tanta. Quería restaurar su creación, devolver a nosotros esa unión, comunión con Él, armonía con Él, como Eva y Adán disfrutaron con Él en el huerto, en el paraíso. Por eso envió a su Hijo, porque separación de Dios es estar perdido, pero unión con Él, comunión, armonía con el Dios eterno es vida eterna con Él. Él no vino a este mundo, el Hijo, para condenar, sino para salvar. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sabemos que, el Hijo tenía derecho de condenar a nosotros. Cuando nosotros hacemos la comparación entre la ley de Dios, los 10 mandamientos, y nuestra vida, nosotros vemos que somos pecadores, que nosotros merecemos la muerte, que nosotros merecemos ser castigados, condenados por Dios. Nosotros merecemos, de hecho, ser enviados al fuego que fue preparado para el diablo. Pero el Hijo no vino para hacer eso, sino vino para salvar a nosotros. Y es Él que es el hacedor de nuestra salvación. Es Dios que hace la obra de salvar a nosotros. No somos nosotros, sino es Él que nos salva. Y así es también en el recuento que dice Jesús hablando de Moisés y la serpiente. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recordamos ese recuento de Números 21 con Moisés y los israelitas. El Señor los había sacado de la esclavitud en Egipto, pero están andando en el desierto por 40 años. ¿Y qué hicieron? Se quejaron del Señor y se quejaron de Moisés. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, por lo menos en Egipto teníamos agua, teníamos comida, pero aquí vamos a morir. ¿Por qué estamos aquí, Dios? Y entonces, por su pecado, ellos recibieron las serpientes que Dios envió a ellos. Y muchos
dice, murieron. Pero por la misericordia de Dios, porque Dios ama a su creación, dio a Moisés las instrucciones de construir ese serpiente para que todos los mordidos miraron la serpiente y ellos vivieron. Dios es el Salvador. No fueron los israelitas que salvaron a sus propias vidas, sino Dios en su misericordia. Aunque los israelitas merecían morir, Él envió a ese serpiente, podríamos decir. Él salvó a ellos. Y así es con nosotros y Jesús. Nosotros merecemos morir, pero el Hijo vino para salvar a nosotros, para dar a nosotros vida eterna con Él. Y nosotros nos regocijamos por este hecho, por el Evangelio, las buenas nuevas que por el Hijo, por su muerte, por su vida, por su muerte, por su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. Y nosotros, ¿por qué recibimos con gozo, con fe, esta realidad, este Evangelio? Por la obra del Espíritu Santo. El Padre envió a su Hijo. El Hijo murió en nuestro lugar, sufrió la muerte que nosotros merecemos, pagó el precio de nuestros pecados. Y ahora el Hijo y el Padre envían a nosotros su Espíritu, como escuchamos el domingo pasado. El Espíritu de verdad, el Consolador, para iluminar nuestros corazones, para dar testimonio de Jesús, para iluminar nuestros corazones con fe, que recibe con gozo esa realidad que vemos muy claramente en Juan 3:16. Sabemos que Dios es amor. Pero a veces lo que nosotros hacemos es que nosotros pensamos, yo tengo Juan 3:16, yo tengo el Evangelio y no necesito más. No necesito todos los detalles, todas las enseñanzas de la Biblia. Son complicados, no son necesarios. Lo que nosotros hacemos cuando llegamos a una enseñanza que es un poco difícil, complicado, nosotros, tengo Juan 3:16, no necesito más. Yo sé todo lo que yo necesito saber. Y lo que hacemos es que ponemos nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras emociones sobre la palabra de Dios. Nosotros preferimos escribir nuestra propia religión, otra forma de cristianismo, no según la palabra de Dios, sino por nuestros propios pensamientos, emociones, experiencias. Y es muy irónico, aunque nosotros sabemos por versículo como Juan 3:16, que Dios es tan amoroso, pero no queremos recibir todo lo que Él nos dice en su palabra. Por ejemplo, una enseñanza que por unos es un poco difícil. En el principio de la lectura, Jesús hablando a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Un nacimiento de agua y del Espíritu. Él está hablando del bautismo. Y dice Jesús, no es tan importante, no es necesario el bautismo. No. Él dice que si alguien quiere entrar al reino de Dios, necesita ser bautizado. Necesita ese nacimiento
de nuevo, ese nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, para entrar al reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? Bueno, otra pregunta, ¿quién es el Rey? Jesús. Si alguien quiere tener una conexión, una relación, armonía, unión con el Rey, con Jesús, con toda la Santa Trinidad, Jesús está diciendo que esa persona necesita ser bautizado, el nacimiento del agua y del Espíritu. Y yo sé que es difícil comprender algo, ¿no? Como algo tan común como agua, darnos unión, armonía, comunión con Dios, con Jesús, con el Rey. Entonces, está la tentación de menospreciar el bautismo. Bueno, yo tengo Juan 3:16, no necesito los otros detalles. El bautismo, no es tan importante. Pero vemos que un rechazo del bautismo es un rechazo del Rey. El rechazo de Cristo, el rechazo del Hijo. Entonces les digo que nosotros como humanos necesitamos estar más humildes. Necesitamos darnos cuenta que nuestro conocimiento, nuestra sabiduría son limitados, no son infinitos como la sabiduría de Dios. Y vemos eso muy claramente en la conversación entre Nicodemo y Jesús. En toda la conversación, Nicodemo está confundido. Él sabe que, Jesús es alguien importante, pero no sabe que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que es el Salvador de Él y de todo el mundo. Está confundido. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? También, ¿cómo es posible que esto sucede? Y Jesús dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Jesús también dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Hablando de la carne caída, la carne pecadora, que nosotros tenemos. Nuestro entendimiento no es perfecto, es limitado, es finito, como el entendimiento, como la sabiduría de Nicodemo. Incluso nosotros, aunque incluso los cristianos, los bautizados, los que son del Espíritu, todavía tenemos esa lucha con la carne, que rechaza las enseñanzas, los detalles complicados de Dios, de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros, como humanos humildes, con capaces limitados, nosotros necesitamos depender de lo que el Espíritu nos testifica en la palabra. ¿Y qué nos dice el Espíritu? ¿Qué nos testifica el Espíritu acerca del bautismo? De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo, está diciendo Jesús, no es opcional, no es un detalle que podemos ignorar. Porque en el bautismo nosotros somos encontrados. Nosotros somos recibidos por Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Como yo dije,
Estar perdido, perderse, es separación de Dios. Pero vida eterna es unión, comunión, armonía con el Dios Trino. Y eso es lo que nosotros recibimos en el bautismo. Armonía con el Dios. Él es el Dios amoroso. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo. En el bautismo nosotros somos unidos en la muerte y resurrección del Hijo. En el bautismo nosotros somos hechos hijos del Padre. Sabemos que el verdadero Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el Dios de amor. Y entonces por eso recibamos con gozo, recibamos con fe todas sus enseñanzas, incluso cuando no las comprendemos, entendemos perfectamente. Porque Él es el Dios de amor. Queremos recibir todo lo que Él nos dice. Queremos esa unión, comunión con Él. Y Él nos da eso en el bautismo. Amén. De pie, por favor, para la oración de la iglesia. Oremos por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Señor de los ejércitos, tus caminos y juicios son inescrutables. A través de tu palabra, danos una comprensión cada vez mayor de las profundidades de tus riquezas, sabiduría y conocimiento, para que podamos glorificarte para siempre. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor de los ejércitos, ten piedad de aquellos que nieguen el nuevo nacimiento del agua y el espíritu a los bebés y niños. Abre sus ojos y corazones a la plenitud de tu gracia, para que ya no impiden que estos pequeños nazcan de nuevo y vean tu reino. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor de los ejércitos, damos gracias por quienes han servido a nuestra nación a través del servicio militar y recordamos con gratitud a quienes dieron su vida por nosotros y por la causa de la libertad. Ayúdanos a honrar su sacrificio usando nuestra libertad de manera responsable. Ayúdanos a proteger y aumentar los privilegios que tenemos para quienes nos siguen, mirando siempre a ti, de quien provienen esos privilegios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor de los ejércitos, está con todos los miembros, amigos y parientes de esta congregación. San Pablo, para que, estando tú a tu diestra, no sean conmovidos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas esas cosas y todo lo que sabes que necesitamos, concédenos, Padre, por amor a aquel que murió y resucitó, y ahora vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre. Amén.